El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Temas y Debates con Ricardo Sosa. Canal 67, señal abierta de televisión a nivel nacional en El Salvador, Cable Tigo, Claro a nivel nacional y nuestras multiplataformas de redes sociales a los 5 continentes. En esta oportunidad queremos conocer qué es ser un youtuber, cómo se emprende, cómo se desarrolla esta nueva profesión, este nuevo estilo de vida que tienen muchos salvadoreños y salvadoreñas con las tecnologías de la nueva información y en especial la plataforma de YouTube y otras multiplataformas de redes sociales. Para ello contamos con la participación de Roberto Silva Rugamas, quien es un reconocido youtuber de nuestro país que tiene muchos años de haber emprendido, le ha ido muy bien y ha trascendido también ya todos sus videos, sus en vivos a nivel internacional. Roberto, gracias por aceptar mi invitación y poder compartir con toda nuestra teleaudiencia y cibernautas todas estas variables de ser youtuber, pero también un testimonio de vida que podemos también aprovechar y enviarlo a toda la juventud salvadoreña. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a todos los televidentes que están. Tengan todos muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que van a estar en otros lugares, ¿verdad? Fuera del país, a nuestra diáspora querida, un gran saludo cordial. Primeramente quiero darle también gracias a Dios, porque Él es el que nos hace posible de que estemos acá en este lugar, señores, y vamos ¿cómo se dice? Como a satisfacer todo lo que ustedes quieren saber de mi persona, licenciado acá, y agradecerles. No tengo más palabras para agradecerle al licenciado la oportunidad que me da de estar en este canal. Roberto Silva Rugamas, una persona que aparece en redes sociales y comienza a tener una cantidad de vistas, de seguidores, y comienza también a desarrollar una marca en las multiplataformas de redes sociales. ¿Cómo es ese inicio, Roberto? ¿Usted tenía algún negocio, algún emprendimiento, estaba trabajando, se queda sin empleo, comenzó como un aficionado? ¿Cuáles son sus orígenes en YouTube? Pues, licenciado, y a todos los televidentes, decirles de que Roberto Silva se inicia en esto en el 2013, ya de lleno, cuando empecé a apoyar al presidente Bukele, cuando él iba como alcalde en Nuevo Cuscatlán. Pero ¿por qué traía ya estas raíces? Es porque a mí desde pequeño, mi papá siendo un motorista, mi mamá siendo una ama de casa, pero a mí siempre me gustaron la información. Yo siempre soñaba ser un camarógrafo, siempre soñaba ser un reportero, me gustaba, me crié en la guerra acá en San Salvador y yo miraba hay veces las noticias y me gustaba, ¿verdad?, andar informando. Me gustaría, decía yo, algún día informar así como hacían los periodistas, ¿verdad? Yo andaba ahí en la guerra, tuvimos la oportunidad de estar bien metido en la guerra, valga la redundancia. Entonces viene Roberto Silva y empieza a crecer con ese afán de algún día ser periodista, pero por la capacidad económica de mis papás nunca pude estudiar la universidad, ¿verdad? Ya adulto vengo yo y me puse a estudiar el bachillerato. Entonces con mi esposa, siempre con el apoyo de mi esposa, hace unos 19, 20 años, emprendo la fotografía y video. Cuando andábamos aquellas cámaras 8 milímetros, de ahí la mini DV,
De ahí anduve también la T30, son unas cámaras bien antiguas que los que saben un poquito me van a lograr entender lo que les estoy diciendo. Y poco a poco fui estudiando. Ya estaba mi hijo mayor, ya había nacido, tenía 3, y yo empecé a estudiar. Me metí a estudiar el bachillerato. De ahí mi hijo, le doy gracias a Dios que mi hijo, el mayor, Brian, él me motivó. Yo sufrí, licenciado, un accidente en motocicleta y me fregué la columna. Y de ahí me vino el nervio ciático. Y mi hijo me dice, mi hijo tenía 10 años y yo lo había puesto a él a aprender computación. Desde los 10 años yo he sido muy riguroso, como ex militar que soy, sobreprotegí a mis hijos, ¿verdad? Con ese amor de padre que uno tiene, algo abusivo los tiempos de antes, ¿verdad? Que éramos duros con nuestros hijos y lo obligaba, bueno, vas a estudiar esto y ya. Y gracias a Dios me le gustó al cipote y se mete lo que es también a diseño gráfico, ya desde pequeñito, ¿va? Y cuando yo sufrí el accidente, viene mi hijo y me empieza a motivar y me dice, mira papi, me dice, vos que andás en esto, que andás tomando videos, porque yo andaba tomando unos videos, licenciado, todos chancos, como decimos al buen salvadoreño, ¿verdad? Con la 8 milímetros, y ahí andaba, ¿verdad? Y mi hijo me dijo, papi, ponete a estudiar, como quizás como en venganza, ¿va? Que yo los tenía él estudiando, ¿va? Me dijo, papi, estudia, mira, aquí te voy a descargar un programa, me dijo, en la computadora, se llama Sony Vegas, me dijo, échale ganas. Le estoy hablando ya que ya empecé como a especializarme cuando mi hijo tenía 10, ahorita tiene 23, hace 13 años me empecé a especializar y empecé a meterme a Sony Vegas y me quedé en ese programa, ¿va? Solo que después Sony Vegas fue superando a ser un programa ya profesional y me adapté a ese programa y gracias a Dios y a mi hijo la motivación, mi esposa siempre, que le mando un gran saludo, mi hijo pequeño también después me motivaba ya cuando él, y gracias a Dios, licenciado, logré formar una pequeña empresita que se llamaba Filmaciones Robert, pero después que me fui especializando le pusimos Producciones Robert, ya un poquito más, ya hacíamos spot, ya les creábamos a algunos cantantes, algunos videoclips, y mi hijo estudió bastante también el diseño gráfico, la edición, él se adaptó a Adobe Premiere, un poquito más pro, ¿verdad? Siempre los hijos tienden a superarlo en esto. Pusimos el negocito, licenciado, y para no hacer muy larga la historia, empezamos yo, ¿verdad?, en los medios a apoyar lo que le decía yo al presidente Bukele cuando era alcalde de Nuevo Cuscatlán. Entonces me metí más de lleno en política, pero siempre con mi negocio, ¿va? Porque yo vivía de mi negocio, pero empiezo a decaer hace aproximadamente unos 7 años, 8 años, 7 a 8 años, licenciado, donde las pandillas se meten a La Palma, Chalatenango, donde las pandillas agarran una fuerza grande que ya no podía ir yo a tomar video de alguna boda, 15 años o funeral o lo que fuera que la gente se le ocurra que quiere un video, ya no podía ir a tal cantón. En La Palma, Chalatenango solo tenemos 7 cantones y ya no podía ir yo a un cantón porque la pandilla ya me tenía a mí restringido, más que yo era un, ¿cómo se dice?, un enemigo que los denunciaba a ellos. Yo pasaba denunciando en La Palma, yo les tomaba videos a veces de lejos con mis cámaras y se las llevaba después en DVD a los padres. Decía, mire, aquí está lo que anda haciendo su hijo, y empecé a emprender. Gracias a Dios, no le voy a decir que me fue mal, me fue bien, Dios estaba obrando. De ahí viene, ¿verdad?, como todo joven, me descarrío, me alejo de los caminos de Dios y andaba ya fregando, se puede decir, ¿verdad? Pero gracias a mi Dios viene la pandemia. Dicen que no hay mal que por bien no venga, y los propósitos de Dios son perfectos siempre
pero nosotros a veces no logramos entender. Viene la pandemia, ya había sufrido la primera derrota con las pandillas, y luego viene la pandemia en el 2020, si no me equivoco. Y los negocios, imagínense, fotografía y video, ¿quién iba a estar haciendo video de 15 años si estaba prohibido? Entonces, el negocio quiebra, solo éramos lamentos, ¿verdad? En la casa íbamos subsistiendo con los $300 que dio el gobierno, con los paquetes, pero de repente me meto más de lleno a Facebook. Y en Facebook logro adquirir, después del problema que tuve con un diputado, subo y la gente empieza a conocer quién es Roberto Silva, ¿verdad? Aquel malcriado, aquel indisciplinado, aquel alejado de Jesucristo. Y Jesús siempre estando a la par mía, porque la misericordia de Dios yo la veía a pesar, licenciado, de que tenía una mala vida, porque el estar motivando, se podría decir, a jóvenes a actuar de la forma mala, errónea que yo tenía, insultando, no iba por buen camino, pues, y se dio el problema que tuve, ¿verdad? Por el que estuve privado de libertad. Pero lo que le quiero decir es que entonces vengo a Facebook y me empiezo a meter, la gente me conoce y viene mi hijo y me dice, papi, mira, siempre mi hijo mayor motivándome, métete a YouTube. No, hombre, hijo, le digo, si yo no quiero vivir de esto, hombre, si de esto nadie vive, hombre, esto es mentira, hombre. Y de repente hacemos viral unos videos, sencillos los videos, los hacemos viral. Ingreso a la plataforma de YouTube y mire, y viene otra cosa, siempre la misericordia de Dios. Yo estaba monetizando en Facebook, me meto a YouTube sin monetizar y se cae mi página de Facebook y pierdo la monetización y otro poco de lamentos. Roberto, ¿qué exige Facebook para comenzar a monetizar? 10,000 seguidores y si no me equivoco son 40,000 horas de reproducción. Eso es lo que exige Facebook. Y YouTube no, YouTube exige 1,000 suscriptores y 4,000 horas de reproducción que usted tiene que tirar en el transcurso de un año. Si usted se detiene y hizo 3,000 horas y dejó el año que pasara, al siguiente año tiene que volver a reiniciar. ¿El año de cero? ¿El año es calendario o es el año cuando yo inicio la El transmisión? año que inicia, desde inicia usted cuenta un año. Entonces son bien estrictos. Las normas comunitarias nos bloquearon porque mi hijo no hizo bien la edición de un video y sube cuando el presidente Nayib Bukele estaba platicando con un cantante de Calle 13 y nos meten como de foul, de un solo nos sacaron, ¿verdad? Entonces viene mi hijo, ya me había dicho que entráramos a YouTube y la misericordia de Dios me alcanza siempre, licenciado, y monetizo YouTube. Y empiezo, ¿verdad?, a hacer mis programas. En la pandemia, toda la gente en la casa, no salía a trabajar, nada. Llegaba a tener un alcance de 2,000, 3,000 personas en vivo. Pero yo como un loco salvadoreño, enamorado de mi país, adolorido por el daño que las pandillas hicieron en mi familia, ¿verdad? Perdí un hermano a manos de las pandillas, perdí 2 tíos de mi esposa, que es mi familia adoptiva, son los que me adoptaron allá en Chalatenango, ¿verdad? Pierdo a ellos, de repente pierdo a un cuñado, un esposo de una hermana mía, y me sentía, como le digo yo, ya mis hijos no podían salir a estudiar a ningún lado porque estábamos con aquel gran miedo, licenciado, de que me los podían hacer algo, pues. O sea, los jóvenes no tenían libertad acá en el país, ni tan siquiera de ir de un pueblo a otro pueblo. Y en La Palma, Chalatenango, la gente no quería aceptar, porque eran sus hijos, eran sus sobrinos, eran sus primos los que estaban ya activos en la pandilla, que habían venido deportados. ¿Qué transmitía en la pandemia, Roberto? ¿Cuáles eran los temas? ¿Lo platicaba con sus hijos, con su esposa, o era decisión suya? No, era mucha decisión mía.
los temas que platicaba siempre fueron políticos, siempre fueron temas, ni políticos, licenciado, tal vez se convierten en políticos, pero no, yo siento que eran temas de pueblo, de lo que veníamos padeciendo acá en el país, este cáncer de este bipartidismo que existía acá en El Salvador, que nos hacía tanto daño y que aún cegado, yo en un partido como es el FMLN, yo fui militante del que le llaman hueso colorado, ¿verdad? Duro, milité muchos años para el FMLN y no lográbamos entender el daño que le estaban haciendo a nuestro querido país. Y aún nuestro presidente, si recuerda, apoyó al último candidato del FMLN, ¿verdad? Que ni es necesario mencionar el nombre de ellos. Pero así fue, licenciado y público, que empezó Roberto Silva y fue mejorando, ¿verdad? Viene este proceso de la privación de libertad, no sé si la vamos a platicar en estos momentos, y viene este proceso de la privación de libertad que yo tengo, ¿verdad? Por errores que hay veces uno comete inocente, por ser siempre pueblo, ¿verdad? Y invitarle a los jóvenes, ¿verdad?, que están en estos momentos viendo este programa, es que si quieren ser youtuber, quieren ser influencer, no es necesario insultar, no es necesario hacer cosas malas, podemos hacer cosas divertidas, sin religiosidad, sin fanatismo, actuar de diferente forma, porque no les aconsejo ni les recomiendo que vayan a pasar el proceso que yo pasé. Que es un propósito de Dios, pero es duro. Roberto, las multiplataformas de redes sociales no prohíben, no limitan las malas expresiones, las palabras soeces. Sí, las prohíben. Los programas, por ejemplo, cuando yo hacía programas así que se me salía a buen salvadoreño el indio, lo que hacemos es que YouTube le da la opción de usted ponerle restricciones de 18 años para arriba, y los de 18 para abajo no pueden verlo. Yo todavía mi programa, les decía que mi programa era para mayores de 50 años, todavía le ponía más, y que los padres de familia eran responsables que sus hijos estuvieran en sintonía, porque la verdad, aunque defendiera al pueblo, no era la manera, y ya viéndolo a un futuro, licenciado, creo que mejorar, pues si queremos en verdad que nuestro país mejore, creo que lo mejor sería llevar mejor una forma de política, y también dicen que no se puede servir a dos señores, pero yo estuve leyendo bastante la palabra, pero se refiere a otro contexto, ¿verdad? Porque si usted puede, imagínese ahora que yo predico a Jesucristo en mis programas, pues el mensaje llega, ¿verdad? El cambio de mi testimonio, y que yo siempre les digo, licenciado, que no soy fanático ni religioso, porque yo vi a Jesucristo, vi como el Espíritu Santo se derramaba en boxers, así como le digo, sin zapatos, sin camisa, sin calzoneta. Lo vi y no es necesario. Roberto, usted se encontraba en su mejor momento, con unos canales y redes sociales, con una de miles de seguidores, monetizando, viviendo ya de lo que es ser un youtuber o un influencer. Y llega el momento de su privación de libertad. ¿Qué siente en ese momento Roberto Silva Rugamas cuando es detenido y llevado privado de libertad? Pues en esos momentos vienen como sentimientos encontrados. Yo pensaba en ese momento en suicidarme. Pensé en suicidarme, pensé en atacar a los agentes que me detuvieron, y yo decía, los voy a atacar para que ellos acaben conmigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos conocedores, soy conocedor
del sistema cruel que todavía tenemos en El Salvador, que acá primero te meten preso y después investigan, va. Acá un fiscal le arma un caso a uno y ahí quedó, pues. Ya no puede usted, ya le dicen a uno, no, mira, salí vos de tu problema para que vos demandes. Mira aquí, mira allá, pero primero saquemos. Viví este sistema cruel, duro. Abogados, mire, lo que más duele es ver a nuestra familia, porque al final uno se acopla al tipo de vida que le va a tocar en ese momento de la privación de libertad, pero se pone a pensar uno el daño que al final le viene haciendo es a la familia. Por eso que siempre en estas cuestiones es de pensar primero a quiénes les va a hacer daño, a las terceras personas que son nuestros seres queridos. ¿A dónde lo llevan a usted una vez es capturado? ¿En cuántas Bartolinas estuvo previo a ser trasladado a un centro penitenciario? Estuve en 2 lugares. La primera estuve por aquí arribita aquí arribita del canal está como a un medio kilómetro está la DIC, creo que es la División de Investigación Criminal. Estuve ahí una noche y de ahí me trasladan a las Bartolinas de Tránsito Terrestre, aquí por la Universitaria Norte, como que es, por ahí estuvimos y fue lo más difícil porque yo siempre detestaba y un mal concepto de los pandilleros, va. Y me meten en una celda revuelta donde habían personajes de estos que, ¿cómo le llamaban? Exterminio y pandillero, va. Un pandillero había y había un montón de policías que eran del grupo ese de exterminio. Todo asustado, pero al principio yo no sabía quién era cada quien. ¿Y ellos tampoco lo identificaron? ¿Cómo no? Es que fíjese que cuando uno llega a las Bartolinas, ya saben los de ahí adentro que uno va, hombre. Porque como siempre, no es que hayan noticias, diarios o televisión, sino que los policías se ponen a platicar. Hey, mira, ya te diste cuenta que por ahí traen al fulano, que hijo, aquel, ¿verdad? Que insultó a fulano, a mengano. Y ya cuando yo llegué, hey, vos sos el youtuber, va. Yo no me gustaba esa palabra que me dijeran youtuber, va. Y llegué. Y de una vez vinieron y me abordaron, ¿verdad? Y me empezaron a, como dicen ahí, a leer el cartón, a explicarme todo lo que se hace ahí, la disciplina, el orden que hay en ese lugar, la limpieza. ¿Qué le dijeron, Roberto? ¿Cuáles eran las normas de conducta que usted debía de seguir a partir de ese momento? Me decían, mira, aquí no puedes andar en jeans adentro de la celda ni en zapatos. Aquí todo el tiempo vas a estar descalzo porque hacemos limpieza. Y aquí pasa más limpio y de verdad, fíjate, quizás pasaba más limpio que la casa de uno hay veces. Y ya me explicaron que en el baño no se podía uno hacer del uno parado, no que todo lo que usted fuera a hacer al inodoro sentado. Y uno recibe esas cuestiones y dice, puchica, pero si en mi casa no es así, ¿verdad? Pero hay que acatarla. Y la norma que más me gustó fue cuando me dijeron, allí sufrí, porque me dicen, Roberto, aquí es prohibido decir malas palabras. El que dice malas palabras en esta celda, una semana haciendo limpieza. Vaya, dije yo, ya me tocó. ¿Con una que se le saliera o sí, había perdón? No, con una mala palabra tenía que hacer la limpieza toda la semana. Entonces yo dije, vaya, ya me tocó hacer limpieza todo el tiempo aquí, dije yo, ¿verdad? Entonces, y el que predicaba va saliendo que era el pandillero, él era el pastor. Hace poco lo capturaron, Pablo Iván Mercado, uno de la ranfla que le llamaban de la pandilla. Entonces yo detestaba tanto a estos tipos y no quería nada con Dios, licenciado. Yo no quería nada con Dios porque yo decía, miren,
miren este que está predicando acá, ¿va? Decía unas expresiones más fuertes, ¿va? Ya me había hecho de unos mis dos cheros y yo les decía, ¿y ustedes por qué agarran mentiras de este hombre? ¿Cómo va a estar predicando este baboso? Y mira, preguntar, y más que ellos dicen que son cristianos, pero que no son retirados, eso no lo entiendo. Y todavía le dije una vez, o sea que ustedes cometen asesinatos en nombre de Jesús, les dije yo. No, mira, y me empezaban a explicar, ¿verdad? Que no se podían retirar porque los mataban, ¿va? Por muy líderes que fueran, perdían eso de ser jefe, ¿va? Había obligación a través de este interno que era predicador, que también pertenecía a una pandilla, de leer la palabra de Dios, ¿o era opcional? No, era opcional. Yo cuando ya me dijeron, mira, estos son el grupo de exterminio y este es el pastor, o sea, bien complicado. Así, el grupo de exterminio asesinaba a los grupos de pandillas. Yo decía, están locos aquí, sí está, pero no lograba comprender que es la locura de Jesucristo. O sea, todo le ponían atención, todo le, hey, pastor, y bien bonito después ver que esos policías que los perseguían a ellos estaban sirviendo ahí, servían, habían diáconos, había el que le tocaba la lectura, tenían un orden bien bonito y se le predicaba a todas las personas ebrias que llegan ahí a estar presas, y muchos se convertían a Cristo. No, mire, era bonito, y que me costó, yo empecé a cambiar cuando el Espíritu Santo se manifestó, iba y dije yo, ahí sí es otra cosa, dije yo, porque con el Espíritu ya no se puede meter uno. Entonces fue cuando Roberto Silva vuelve y se reconcilia con Jesucristo, y no ha sido fácil porque... En la Bartolina de Tránsito. En la Bartolina de Tránsito, habían dos hermanos en la Bartolina de Tránsito, el hermano Osmin y el hermano Martín, dos agentes de la policía, que ellos siempre nos llegaban a predicar el día que ellos hacían turno. Y ahí estaban siempre, ahí estaban. Y como dice que por el oír viene la fe, ¿verdad? Roberto Silva ahí viene y reconcilia otra vez con el Señor. Y lo que le quería decir es que es difícil vivir el Evangelio, estar perseverando en las Bartolinas, en la cárcel, porque son rudas. Las Bartolinas son rudas porque llega gente sin conocimiento, pues, y le quiere a uno robar, se quieren aprovechar. Si vos sos cristiano, vos tenés que regalarme tu comida, y más acá mi persona que come, es el único vicio que tengo, ¿verdad? No tomo, no fumo, no trasnocho, pero sí tengo el vicio de comer, gracias a Dios. Y así fue como se empezó a predicar la palabra, se predicaba la palabra, llegaba otra hermana, llegaba un sargento de la GCTO, de estos grupos especiales, y nos predicaba. Llegaba la esposa de él, nos predicaba. Llegaba un comisionado de apellido Lemu y nos predicaba. Llegaba otro comisionado que se me olvida el nombre y nos predicaba. Pasábamos gozosos todos los días escuchando la palabra de Dios. ¿Cómo son las noches en una Bartolina, Roberto, para todos los jóvenes, para todas las personas que nos sintonizan y que creen que estar en una Bartolina es cuestión de menos de 72 horas y que rápido va a salir? ¿Qué se piensa? ¿Qué se dice? ¿Qué se hace? ¿Se llora? ¿Cuáles son esos momentos de la nocturnidad? Pues en la noche es lo difícil. Es lo difícil, va, porque hay un horario donde ya vienen y nos dicen, va, cállense. Y tenemos que guardar silencio y cada quien ir a buscar su pedazo de suelo, va. Gracias a Dios ahí teníamos colchonetas y dormíamos como así entrelazados, porque era una Bartolina donde solo cabían 7 acostados y hay veces habíamos 20. Se dificultaba, ¿verdad? Se dificultaba y ahí venían los lamentos, porque en el día que usted está leyendo la Biblia, bromeando con algún hermano,
platicando con los policías desde la celda. Tal vez los policías nos llegan a preguntar, mira, ¿y vos dónde vivís? Y platicaba uno, pero en la noche, ya cuando uno iba a la cama, el calor, estar entrelazados aquí en San Salvador, era duro. Me acordaba de mi familia, cómo andábamos juntos. Ahí le viene a uno todas las imágenes, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, y no es por jatar, pero mis hijos son testigos, siempre solo juntos hemos pasado. Es difícil que nos despeguemos, solo cuando andamos trabajando, que ahorita nos hemos despegado de mi esposa, ¿verdad? Desde ayer que andamos dando vueltas aquí en la capital y que nos hemos despegado y la extrañamos, pues que no ande con nosotros. Pero de ahí, eso me amarraba y decía yo no he sido un mal papá. No les he dado malos ejemplos así grandes, tal vez lo malcriado que yo era, ¿verdad? Pero yo siempre les he enseñado y les he demostrado a trabajar. Nunca me vieron fumar un cigarro, tal vez sí echarme alguna cerveza, pero siempre familiar, como eso que dicen, va, que una no es ninguna, pero que al final se hace un montón, ¿verdad? Pero sí fue cuando estaba joven todavía, ¿verdad? De ahí ya más adulto, le estoy hablando de unos 30 años, hace 16 años, mi vida dio un giro completo. Aprendí a amar a mi esposa, lo que muchos esposos no hacemos, va, que decimos, no, yo quiero a mi esposa. No, yo en la misericordia de Dios aprendí a amar a mi esposa. ¿Cuántos días o cuántas semanas estuvo en esas Bartolinas en tránsito? 8 meses estuve 8 meses y me vinieron todas las enfermedades. Imagínense, en una Bartolina de 2 metros con 10 de ancho y de largo 7 metros. Y de los 7 metros, 1,5 metros es del inodoro, ¿va? Adentro. El baño estaba afuera. Ese era otro proceso también duro, porque cuando habían algunos policías que eran fregados, ¿verdad? Y no nos daban baño. Y pasar 1 día, 2 días sin bañarse, ¿verdad? Hasta que Dios en su misericordia, fíjate que llegó este comisionado Lemus y el comisionado Cordero a ver cómo estaban las Bartolinas, y se dieron cuenta. Allí usted no puede informar a nadie porque se echa de enemigo a los policías, y se dan cuenta de que ellos, llegando, se dan cuenta que habían unos desayunos que habían ya entrado a las 7 de la mañana y eran las 10 de la mañana y no los habían pasado. Pero no es todos los turnos, no es todos los turnos. Eran 2, 3 babosos por ahí que hacían eso. Entonces vinieron los jefes y los regañaron. Y ahí les dijimos, aprovechemos y digámosle del baño, porque no nos dan baño. Y ya nos autorizaron nuevamente el baño, ¿verdad? Pero esas son las cosas que se sufren. Por eso que a la juventud el mejor mensaje es decirle, miren, no vayan ahí, portémonos bien, no andemos peleando en la calle con esto de los sectores de tránsito y la policía. Ojalá primero Dios se logre arreglar, porque una imprudencia el conductor irrespeta todas las leyes, todas. Por eso yo admiro a mi hijo, el mayor, porque él sacó buena nota en los exámenes de licencia para conducir y se aprendió los reglamentos de tránsito, que él dice, mira papi, mira cómo va y va cabal en la línea. Y yo le digo, no hombre, hijo, tenés que hacerte para acá. Y eso, ¿verdad? De que es bien difícil ahorita, jóvenes, estar cayendo en prisión. Muchas gracias, Roberto Silva Rugamas, por esta primera parte del programa. Hemos conocido parte de su trayectoria profesional, cómo se dedicaba al video, a la fotografía, andaba grabando todos estos eventos en La Palma, en los cantones, cómo llegan las pandillas a quebrar un emprendimiento, un negocio familiar. Viene la pandemia y surge en esa situación del confinamiento
la parte de las multiplataformas de redes sociales, hasta llegar a estos días en las Bartolinas de la Policía Nacional Civil. Al regresar, ¿cómo fue la experiencia de Roberto Silva Rugamas en el sistema penitenciario y hacia dónde va ahora este hombre renovado, este hijo de Dios, que espera también que la gracia y el favor esté con él y su familia en este 2023? Regresamos. Muchas gracias por su participación en nuestras multiplataformas de redes sociales. Estamos enviando y transmitiendo todos estos mensajes a don Roberto Silva Rugamas para que él conozca el impacto que está teniendo su testimonio de vida a nivel nacional e internacional. Roberto, luego de las Bartolinas de la Policía Nacional Civil, llega el momento que tiene que ingresar al sistema penitenciario. ¿A dónde es enviado como primer penal o cuántos penales usted conoció? Pues el único penal que he conocido es La Esperanza, el complejo La Esperanza, ¿verdad? Conocido como Mariona. Me envían hacia allá porque solicitamos a medicina legal, mi abogado solicita a medicina legal que me hicieran un chequeo médico, y en el chequeo médico salí súper grave del ácido úrico, se me había disparado el azúcar de lo mismo de los nervios y ya no podía caminar. Desde ahí ya me paraba para poderme ir al baño, me paraba desde la celda, me agarraba de los barrotes y me iba, para que vean los sufrimientos que uno pasa por malas decisiones que tomamos algunas veces, ¿verdad? Entonces llego al penal de Mariona y por ser una figura pública y por ser una persona de alto riesgo, ingreso al famoso sector 9 que está en Mariona, que ahora es el sector 4, ahí donde están todos los políticos de este partido FMLN. Ahí estaba Munguía Payés, estaba Mauricio Landaverde, Raúl Mijango, Calixto Mejía, Hugo Flores, viceministro de Agricultura, Mecafé, Cáceres, y llego a ese lugar, ¿verdad?, donde el régimen es diferente. Hay ¿cómo se llama? Hay algunos beneficios al portarse bien, que no lo castigan, ¿va? Está aparte de la demás población, y con el riesgo que no nos dejaban salir mucho por eso, porque hay veces a mí me conocía la gente, en lo personal a mí me conocía la gente, y me decían: mira, vos sos el que apoyás a fulano, ¿verdad? Ajá, y mira cómo nos tiene fulanos aquí, sin visitas, sin números, sin poder llamar, ¿verdad?, a nuestros familiares. Entonces venía yo siempre, fíjense que le doy gracias a Dios que yo miedo nunca he tenido, ¿verdad? El miedo es una opción que uno toma, si usted lo quiere tener o no lo quiere tener. Entonces yo les decía: mira, les decía yo, si ustedes bien saben que aquí el penal era el centro de operaciones de las pandillas, que estaba la raza que le llamaban, los trasladados y la pandilla 18, que eran los que tenían el control de ese penal en aquellas décadas, ¿verdad?, en los tiempos de aquellos dos partidos, ¿verdad?, que le han hecho tanto daño al país. Entonces vivía yo más sumergido, triste los primeros días, hasta que como a los 8 días ya nos dijeron, ¿verdad?, no, van a empezar a trabajar. ¿Ya estaba el régimen de excepción? No, todavía no estaba el régimen. Yo llego en noviembre, llego al penal de Mariona en noviembre del 2021. Llego yo al penal de Mariona. El régimen creo que lo aplicaron en marzo del 2022, a finales de marzo, creo que lo aplican el 27,
Todavía esos meses trabajaba yo en un área, hay un montón de áreas de trabajo. Gracias a Dios el azúcar, no padezco de azúcar, solo fue por las impresiones que tuve. Ya en el penal le empiezan a controlar todo a uno, en lo que se puede hacer. Hay 2 hospitalitos ahí en Mariona, y me controlaron el azúcar, después salía nítido. El ácido úrico, le doy gracias a Dios también, que se me quitó el ácido úrico. Me hice los exámenes hoy que salí y salí nítido. ¿En qué áreas usted invirtió su tiempo, el aprendizaje y comenzó a desarrollar estos programas dentro del centro penitenciario? En la primera área que estuve era de digitación. Éramos los encargados de hacer todos los libros de los programas generales que se dan ahí en el penal. De ahí hubieron unos problemas ahí del sistema que no le gustaba cómo estábamos desarrollando los libros. Entonces vinieron y quitan esa área, pero luego en el penal no puede usted estar con ocio. Por eso se llama Plan Cero Ocio, ¿verdad? Donde ingreso después a otra área que se llamaba Apoyo a Tienda. Si usted conoce, hay tiendas dentro del penal que viene desde los gobiernos anteriores, ¿verdad? No es este gobierno que ha venido a beneficiar, no, siempre. Antes era beneficio porque la gente podía depositarle hasta $300 a un interno. Imagínense, hacía destrozos con esos $300, todavía seguían imponiendo cuestiones adentro. Viene este nuevo gobierno y ya reduce a $150. Entonces ahí empecé a trabajar, descargábamos los camiones de gaseosa, unos grandes trailers eran donde venía el producto, leche, avena, incaparina, jabón, y todo esto viene vendiéndosele al preso desde tiempo. Antes era más feo porque antes lo obligaban a usted. Hoy no, hoy es opcional porque usted tiene 3 tiempos de comida ahí en el penal. Y si usted está desnutrido, le dan 5 tiempos. Y si usted ha visto, dicen muchas mentiras porque como no han vivido ahí, ¿verdad? Y decían mentiras de que los presos políticos, que sufrían y que no sé qué, el político Neto Mason, ¿verdad? Conocía a todos ellos, y las mentiras que han estado diciendo en las redes de que se quiere, que lo están maltratando, que maltrataban a los del FMLN adentro, que muchos sufrían y eran los que más privilegios tenían. Y a veces me incomodaba a mí y un día me discutí con el director de ese lugar, porque le dije yo que cómo era posible que ellos tuvieran más privilegios y no yo, ¿verdad? Que había trabajado por este país y tantas cosas que hice, ¿verdad? Malas. Estuve castigado, me castigaron 24 horas, pero esa fue la trayectoria ahí. De ahí trabajé, terminé apoyo a tienda y pasé a trabajar en apoyo a clínica. Yo ya había trabajado en el Ministerio de Salud como polivalente. Cuando entró Mauricio Funes, ya no éramos motoristas, no, que nos dijeron, hoy van a ser polivalentes. Y yo no entendía que era polivalente, ¿verdad? Y yo decía, qué chivo, va, hoy soy polivalente. ¿Y qué polivalente es? 1000 usos. 1000 usos, desde limpiar los baños hasta llevar a un enfermo en ambulancia y asistir a un médico en alguna pequeña cirugía que estaba efectuando. Y así fue como por ese currículum que yo llevé al penal me dieron ya un área y fui el encargado, para que vean que no es mentira, fui el encargado de los presos con 3 médicos que recibíamos a nuevo ingreso. ¿Cuál era nuevo ingreso? Ya el régimen, ya estaba el régimen. Eso, marzo, abril, en mayo entramos nosotros. En mayo entramos, todavía estaban llenando, ¿verdad? Entramos y se les daba una asistencia
tal vez no de calidad, ni en el Rosales ni en el Seguro se recibe esa, pero sí se le ayudaba a las personas. Entonces anduvimos, mi compañero era Catalino Miranda, imagínense, donde cualquiera puede decir, hey, pero si estos eran enemigos políticos, va, aquel apoyaba y aquel no apoyaba. Y nos hacemos uña y mugre los dos adentro, ¿verdad? Él era el encargado de las curaciones, imagínense, él decidió esa área, no se la dieron. El director todavía no quería que él trabajara, que Catalino trabajara, pero él decía, yo no quiero pasar en la celda encerrado. No, que mirá, que vos sos de alto riesgo, entonces ustedes dos van a andar juntos. Y ya nos puso juntos a los dos, andábamos para arriba y para abajo, yo el encargado de medicamentos y él como encargado de las curaciones. O sea, no hay mentira, que sí hay deficiencias, que hay veces falta un medicamento, imagínense, un penal, ¿cómo no va a faltar, verdad? Si falta en el Seguro y falta en el Rosales, ¿cómo no va a faltar en un penal? Pero gracias a Dios se le ayudaba a todo mundo. Roberto, ¿cuál es el régimen disciplinario ya en el centro penitenciario? ¿A qué horas se levantan? ¿A qué horas van a las actividades educativas o de trabajo? ¿A qué horas es el encierro? ¿Qué pasa en la noche? Las necesidades fisiológicas, para que nuestros televidentes y cibernautas tengan una idea por experiencia. Pues allá es variado. Ahí el que se quiera levantar temprano, ¿verdad? Se levanta desde temprano, porque son 50, 60 en una celda, ¿verdad? Donde tienen que empezar a bañarse. Ahora imagínense, 3 baños para que se bañen 60, entonces se levantaban algunos desde las 2 de la mañana. Desde las 2 de la mañana para ya ir terminando, pero esos que se levantaban a las 2 de la mañana se bañaban y se iban a acostar de nuevo, ¿verdad? Porque la salida, dependiendo del área, los que son los encargados de comida, esos tienen que estar a las 4 de la mañana ya recibiendo el desayuno, para que a las 6 de la mañana o 6:30 ya han repartido el desayuno. Ahorita con el régimen creo que éramos 27,000 en el penal, 27,000, imagínese darle de comer a 27,000 presos. Y eso, ¿verdad? De ahí nosotros nos levantábamos por ley, porque nosotros, el sector donde estábamos nosotros, ahí descargaban los alimentos. Era una bulla, entonces por ley nos tocaba a las 4, y más que teníamos a Tony Saca, que Tony era un despertador humano. Él ya a las 4 de la mañana ya andaba haciendo bulla y no nos dejaba dormir, que los primeros días fue conflicto, porque a él le habíamos puesto un sobrenombre que le decíamos Mr. Cleaner, porque le gustaba, él era el coordinador de nosotros, y le gustaba tener limpio. Yo le digo, Tony, como que en la casa estamos, le digo, limpiando los barrotes y la celda. Así era Tony. Entonces se levantaba a las 4, ya nos desvelaba todo, tiraba los cumbos. No era aquel que agarraba el cumbito y, no hombre, están dormidos, no hombre, y la gran bulla, ¿verdad? Entonces ya nos acostumbramos a esa hora, que así he quedado ahorita en la casa, que yo me levanto en la madrugada y mi esposa, dormite, hombre, me dice, dormite, porque la desvelo a ella. Y me levanto, no sé si a mis hijos les molesta, pues, me levanto, pongo alabanzas y ahí ando dando vueltas ya en la casa, ¿verdad? Entonces así era. A las 11 de la mañana salíamos, algunos a las 6, Tony temprano, Tony siempre se iba temprano, nosotros a las 6, 7 nos íbamos, regresábamos a almorzar a las 11, 11:30, de ahí nos íbamos a la 1 de la tarde de nuevo a trabajar, y de ahí era opcional si usted se quedaba a las 5 de la tarde o hasta las 11 de la noche, porque se daba una ronda celda por celda con el doctor Iresi, el ex alcalde de Zacatecoluca, que estaba también de interno allá con otro médico, porque ellos siempre tenían que andar con otro médico del sistema. Y así era, hay veces llegábamos a las 10 de la noche. Roberto, sin duda
esta experiencia ha marcado su vida, pero sobre todo también tuvo un reencuentro con la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuál es la visión? Vimos el fin de semana que estaba reinaugurando una pupusería con su familia, que le fue muy bien. La gente ha comenzado a llegar, se ha reactivado con las multiplataformas de redes sociales. ¿Qué más trae Roberto Silva Rugamas? Pues Roberto Silva Rugamas primeramente es mi llegada nuevamente a Jesucristo, ¿verdad? La reconciliación que tuve con Él, ver que no es ese Jesús que muchos nos imaginamos, que es enojado, maltratador. A pesar de yo ser un pecador constante, Él en su misericordia me dice: Roberto, intentémoslo de nuevo. Escuchando una prédica en el penal, que llegaba el hermano Toby. Llegaba el hermano Toby y empieza a predicar acerca de Lucas 5:1 al 8, de aquellos pescadores, ¿verdad?, que ya venían de intentar pescar toda la noche y llegaron a la orilla del lago Gesenaret, como que se llama ese lago, y les dice Jesús: hey, ¿qué pasó? Vamos de nuevo allá a pescar. Y les dice Pedro, va: Señor, le dice, pero toda la noche hemos pasado y no hemos agarrado nada, pero en tu nombre vamos a ir. Y entonces esa prédica, que se llamaba, la había titulado el pastor Toby como inténtalo de nuevo. Inténtalo de nuevo. No me llegó, era para mí. Yo dije: no, aquí el pastor conmigo la agarró, dije yo. Así dice uno siempre, ¿verdad? Sí. Cuando hay una prédica. Entonces me ayudó eso. Y ahí fue cuando vuelvo y reconozco en el error que estaba y me reconcilio con el Señor. Y de ahí para acá, muchas cosas buenas. De ahí con la salida mía viene el emprendimiento que le estaba contando al inicio, que a nosotros nos habían robado todas las mesas de la pupusería hace aproximadamente quizás unos 12 años. Entonces nos desmotivó de ya no poner eso, lo quitamos, salgo, la gente me empieza a motivar, les digo yo: ayúdenme, quiero poner una pupusería, y me encuentro con esta nueva familia de YouTube, que yo tengo un hermano en Estados Unidos, siempre les digo, que tiene un montón de años de estar allá y solo 3 recargas de $6 me ha mandado, pero Dios en su misericordia pone gracia en mí, toca corazones, y la gente empieza a ayudarme, que hoy, gracias a Dios, tengo una pupusería muy bonita y que le está yendo bien a mi esposa. Pero yo la única forma que le digo a mi esposa que nos va a ir bien es metiéndonos con Jesús más de lleno. Ya empezó a ir a la iglesia. De ahí yo ya quisiera que mi país de repente tenga ya la transformación que necesitamos para yo salirme de YouTube de alguna forma ya política y quedarme ya con mi negocio como Producciones Robert, y ya poder ir a un cantón y a otro cantón, ir a Tacuba, ir a cualquier lugar de los 262 municipios de nuestro país a tomar videos de bodas, 15 años. Esa es mi proyección para el año siguiente, ¿verdad? Para el 24 en adelante. ¿En qué plataformas, cuáles son las redes sociales en las cuales lo pueden seguir, pueden encontrar, ahora que usted incorpora un testimonio, una lectura de la palabra de Dios y está siempre llevando ese mensaje de Jesucristo? En Facebook aparezco como Roberto Silva TV. Tengo 21,000 seguidores y 25,000 me gusta porque están haciendo varios clones, ¿verdad? Me estoy recibiendo ataques. Eso es en Facebook. En YouTube estoy como El Poder del Pueblo Salvadoreño. Ya tengo como casi ya voy llegando a los 43,000 suscriptores, y tengo otra cuenta de repuesto en YouTube que se llama Roberto Silva TV también. Ahí estamos en YouTube predicando de alguna manera diferente, licenciado. Creo que estoy predicando el Evangelio de Jesucristo de diferente manera para poder llegar a jóvenes, a adultos y a ancianos. ¿A qué horas transmite? No tengo un horario específico.
no que de repente me hace cortocircuito un cable y ahí vengo y me lanzo, veo alguna noticia como ayer en la noche, ¿verdad? Que estaba tomando la noticia de por ahí, ¿verdad? Las falacias que se estaban perdiendo los perritos allá en la construcción de la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Y fui a hacer como una parodia, o sea que no tengo exactamente un horario, porque cuando yo tengo un horario no me ha funcionado nunca. Roberto, quiero que en este momento le envíe un mensaje a su esposa y a sus hijos que fueron claves en todo este momento de prueba y que continúan con usted. El tiempo, la cámara es suya para que sus hijos y su esposa también reciban ese saludo de su parte. El momento más duro me puso porque se me hace un nudo en la garganta, porque no tengo palabras como agradecerle a mi esposa, a mis hijos, todo el apoyo que ellos me han dado, igual la familia de YouTube que no la puedo menospreciar. Que Dios me los bendiga, a mi esposa, a mis hijos, saben que los amo. Amo a la familia de YouTube con el amor de Jesucristo, ¿verdad? Los amo y agradecido. Mire, ahí andan mis 2 hijos conmigo. A veces discutimos que mira, que aquí no, que esta calle, que no, aquí te fuiste mal, pero saben el amor que yo tengo para ellos y para mi esposa, ¿verdad? Y para todos la familia, el licenciado que me ha dado esta oportunidad, aparte de Dios, ¿verdad? La familia de YouTube y mi familia. Roberto, quiero agradecerle el aceptar mi invitación, el poder compartir de estos temas que usted a través de su vivencia, de su testimonio en este programa ha sido categórico y contundente para la familia, para la juventud. Que Dios le bendiga, que Amén. le guarde, que prospere sus emprendimientos, Amén. sus negocios y que usted pueda continuar perseverando como seguidor de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y estaremos siempre atentos a poder continuar este conversatorio para que oriente también a todos aquellos, a todas las señoritas que quieran dedicarse a esta nueva profesión, a este nuevo estilo de vida, pues que también hay toda una disciplina y una especialidad en la misma. Amigos televidentes y cibernautas, este testimonio de vida de Roberto Silva Rugama debe de servirnos para prevenir, para poder continuar desarrollando y haciendo prosperar nuestro país. La vida, el testimonio de Roberto Silva en prisión también debe de servirnos para orientarnos que a pesar de los avances en el sistema penitenciario, no deja de ser una prisión. Nuestra intención es que usted pueda revisar y pueda tomar la vivencia y pueda tomar mejores decisiones. El Señor Jesucristo es el Rey y está en todas las prisiones, en todos los penales y está presto para escucharle y atender su necesidad. Que Dios le bendiga. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.